estamos aquí en la segunda clase de Rama del Antiguo Testamento. Vamos hoy a enfocarnos en una pequeña introducción en general y después al libro de Génesis. Vamos a estar orando. Padre, por el poder estar juntos, a través de este medio para poder de tu palabra, de aprender más, de profundizar y Padre, para poder ser más útiles en tu reino, más para servirte en toda forma. Oramos, Padre, que bendigas este clase y el tiempo que pasemos juntos. Oramos de Cristo. Amén. Otra vez, este es Panorama del Antiguo Testamento. Es un curso en el Antiguo Testamento en el contexto histórico, geográfico y cultural. Y el curso examina los principales temas teológicos de cada libro del Antiguo Testamento y el plan de redención de Dios en todo el Antiguo Testamento. A la pasada, Matt Brown nos dio una excelente introducción a la historia de la Biblia, mirando el tema del pacto que Dios hizo con los hombres, o los pactos que Dios hizo a través de los años y a través de la Biblia. Y no has podido escuchar todavía esta clase, recomiendo que vuelvan a escucharlo. Es muy importante para agarrar bien qué es la historia de Dios en toda la Biblia. Hace tantos años yo estaba estudiando en lo que se llama Harding School of Theology en Memphis, que yo tuve de instrumento. Su nombre era Jack Lewis, y el tipo interesante, era bastante mayor de edad. Él había estudiado con los judíos en Hebrew Union University y varias clases con él, y él era muy estudioso de la Biblia y especialmente del tema del Antiguo Testamento. La primera vez que entré en su oficina, es un hombre pequeño de estatura, y en la oficina y monté todo el cuarto estaba lleno de estantes de libros, pero además habían libros amontonados por todas partes. Encima del escritorio había montones de libros, y no sé dónde estaba el profesor, pero después me di cuenta que él estaba atrás del escritorio, ahí abajo sentado, pero cubierto de libros. Y ya porque quería entrar en una clase de él sobre el idioma hebreo, y la clase empezaba, entonces tenía que tener su permiso para entrar a la clase. Y no estaba para nada con esa idea, pero él sí me firmó la cosa que tenía que firmar, y yo le pregunté, ¿qué puedo hacer para preparar la próxima clase? Porque ya habían tenido una clase. Y él dijo una palabra: orar. Y claro, fue la clase más dura que he tomado en mi vida. Era súper difícil. Pero lo que él decía es que los viejos tiempos de los estudios del Antiguo Testamento aún están en el futuro. O sea, todavía hay tantas cosas pasando, tantas excavaciones en Israel, en otras partes del Medio Oriente, que realmente es increíble lo que se está descubriendo, lo que se está viendo, y hay mucho para aprender y seguir aprendiendo.
Pero vamos a hablar un poco de la composición y autor, no solamente del libro de Génesis, sino de los primeros 5 libros de la que se trasfondo judea. Eso se llama la Torah. En nuestras Biblias eso se llama el Pentateuco. Entonces, que muchos de nosotros pensamos, Moisés, él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Y este libro fue aceptado hasta más o menos el siglo XV. Y mi opinión explica la información que tenemos más profundamente acerca de eso. Puedes mirar en uno de los textos que tenemos ahí colgado, el libro de Archer, que habla mucho más de ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué es que Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia? Bueno, el Pentateuco mismo lo atestigua. En el 17, versículo 14, dice: y dijo a Moisés, es un libro para que sea recordado, y dijo a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. En Éxodo 24, 4, tengo que cambiar las páginas de los slides. Ahí estamos. En la pantalla tiene los pasajes citados. Entonces, en Éxodo 4 y 7, en Números 31, vamos a leer esto. Estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en posición militar, guiados por Moisés y Aarón. Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salieron, etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Esas son las etapas con sus puntos de partida. ¿Sabes? O sea, está el mismo libro, los mismos libros en el Pentateuco. Habla de que Moisés fue él quien escribió, anotó esta información. También es lo mismo en Deuteronomio 30, 9 y 11. El 9, por ejemplo, dice: Moisés hizo esta ley por escrito y a los sacerdotes levitas encarga la alianza del Señor y a todos los ancianos de Israel. Otra vez refiriéndose a la ley que Moisés escribió. Entonces, ahí lo tienes en los mismos de la Torah. Ahí tienes fue el autor de esto. Pero esto mismo, tanto en otros libros, vemos una cosa. Por ejemplo, en Esdras, capítulo 6, versículo 18, dice que el tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés y se halló que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios. Otra vez, refiere al libro que Moisés escribió. En Malaquías 4 de lo mismo. En uno también. También en el Nuevo Testamento afirma que se escribió los primeros libros. Mateo 9:8 o 5:46 a 47, que dice, por ejemplo: porque si ustedes le creyeron a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero no crean lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Bien, lo mismo en Hechos 3:20. También cosas en los mismos libros de Éxodo, que demanda
un conocimiento de cosas que otro no tendría. O sea, hay detalles de un testigo ocular o un testigo presencial, de que solamente una persona que estaba ahí podía saber, podía ser. Entonces, eso de que la información que está ahí escrito de que estuvo en la situación. Hay comienzos, por ejemplo, de palabras y costumbres egipcias, ¿no? En la última parte de y la primera parte de Éxodo ocurre en Egipto. Entonces hay cosas, hay detalles que son verdaderos, que podemos por la historia ver y conocer, y ahí también en estos libros. Es la literaria del Pentateuco. O sea, un enfoque más y más fuerte en los estudiosos de la Biblia, hace de realmente se ve una animación de estilo y todo en el mismo libro. Claro, eso es precisamente el área donde los estudiosos de la Biblia han atacado. Realmente fue el autor. Vamos a mirar un poco una de teorías y hipótesis documental de Wellhausen. O sea, él era un alemán que vivió 1883 y por muchos años fueron aceptados por personas, o sea, personas que realmente creían en la acción de la Biblia, igual aceptaron sus ideas, y muchos autores que escribieron después de él acerca de los libros del Pentateuco, ellos hicieron básicamente una forma esa idea acerca de que realmente libros de la Torah fueron en diferentes épocas y diferente como países, y dividió en 4 diferentes partes, en lo que los textos que daba escritos del tiempo de Salomón en más o menos 850 antes de Cristo, que él llamaba los textos escritos más o menos según él en los años 650, el tiempo de Joam el segundo. Y después había otros textos a través de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que eran escritos y más o menos eran 100 años más tarde, durante el tiempo de Josías, y desde el P, que era el parte escrito según él para los sacerdotes, era escrito más o menos en el año 500, y ahí ellos todo, arreglaron todo en libros como más o menos lo tenemos ahora. Claro, con eso en primer lugar, es bien arbitrario. O sea, por ejemplo, los textos J era donde se usaba la palabra Jehová o Yahweh, y los donde estaba el nombre de Dios Elohim, y los textos D eran cosas legales, los de P eran cosas que tenían que ver con las leyes de sacerdotes. Y hay una mezcla de esas cosas en todos los libros, todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, esa forma de pensar que algo en el comienzo y después iban agregando y todo, fue aceptado
por de las personas que estudiaban la Biblia. Pero es que cada persona que seguía ese tema de Wellhausen, básicamente cambiaba. Entonces, cada uno haría su pensamiento acerca de este texto estaba en este tiempo y este texto en el otro tiempo. Entonces, el hecho es que ninguno de los teólogos se acuerda de cómo era la cosa. Entonces, variaciones que se desarrollaron a través de los años, esta teoría, bastante terminando en la completa falta de acuerdo sobre la naturaleza y fechas de las diferentes fuentes. Y bueno, estoy hablando de todo eso. Bueno, si tú agarras muchos de los libros escritos sobre eso o otros libros de la Torah, base forma de pensar, si tú tomas muchas clases en institutos bíblicos, vas a ese tipo de cosas. Entonces tenemos que entender y saber algo de eso para hacer que creemos, porque si no, tu fe va a ser atacado y vas a dejar de repente creer en la Biblia dice. Una de las cosas que creo que en estos últimos años ha ayudado un poco en todo eso es más documentos y visiones del Medio Oriente, la veracidad de los textos originales como lo tenemos en la Biblia. El estudio ahora de la Torah ha centrado mucho más en esa idea que sea una unidad antes de los libros, en lo que los diantes que todos estaban escritos por diferentes personas. Bueno, resumiendo un poco este tema, yo creo que Moisés fue responsable por forma literaria escrita en los primeros 5 libros de la Biblia. Era muy probable que él utilizó escribas para él. Es que fuentes y escritas pueden haber sido empleadas. Claro, él no estuvo cuando todo lo que pasó en el libro de Génesis pasó. Entonces, ¿de dónde él sacó la información? No puede ser que Dios le dio en específico. Es muy probable fuentes orales que de generación en generación. Nosotros en nuestra cultura del oeste occidental acostumbrados a información que ha pasado por escrito, pero tenemos que entender que muchos de imprimir libros igual información pasaba de persona y de generación a generación y existe en otros países, o por ejemplo en África, bueno, quizás aquí en Sudamérica, de algunos de las tribus, también pasa información oralmente, o sea, ellos aprenden de memoria historias y esas historias están pasadas, o sea, realmente de generación en generación, porque ellos aprenden de memoria exactamente cómo les fue transmitido la información. Entonces hay que entender que hay muchas diferentes fuentes que Moisés podría haberle utilizado acerca de principio, siempre guiado en nuestra opinión por Dios. Entonces todo lo que él escribió fue guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. También vemos, ¿no?, que los escritos que copiaron estos textos se podrían identificar cosas lingüísticas
o culturales a través del ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues, la literaria que tenemos hoy ha pasado por todos estos procesos. Entonces, quería dar un poco de introducción a este tema porque es algo que si estudias más profundamente vas a encontrar. Entonces, es mejor ser advertido y saber eso sí es algo que vas a ver. Bueno, vamos a cambiar y mirar un poco al libro de Génesis. Déjame positiva. El título de Génesis es Bereshit. Y que en el principio, y por eso la palabra Génesis del griego, que quiere decir el Génesis, quiere decir el comienzo, pero eso es, de ahí viene el nombre, claro, Bereshit, en principio, es la primera palabra en hebreo en el texto. Y el título griego viene de la Septuaginta, que es traducción en griego, que es origen. La segunda palabra es la palabra bara, y significa la palabra creó, y es utilizado 55 veces en el Antiguo Testamento, y siempre habla del trabajo de Dios, siempre habla de lo que Dios hace, ¿no? que Dios creó, él hizo de nada algo, ¿no? Entonces Dios puede hacer eso. Tengo aquí en la pantalla las tres palabras de texto en hebreo, porque la parte de eso fue escrito en el idioma hebreo, y eso lee, no sé, no sé cómo nosotros pensamos de la izquierda a la derecha, pero se lee de la derecha a la izquierda. Entonces, cuando abres la Biblia en hebreo, tiene lo que nosotros diríamos al final del libro, encontrás a Génesis. Y encontrar, si veis un poco las palabras en hebreo, claro, es diferente, ¿no? De los otros. Leemos, estudiamos, entonces para mí era difícil aprender. Hay un sitio, o sea, el baja.com, que lo tengo en la pantalla, que es muy bueno si quieres saber las palabras en hebreo y sus definiciones y todo. Ahí puedes ver sí, es el comienzo, como digo, de Génesis 1:1, y para que sepas, claro, no sé si mi pronunciación es muy buena ni nada, pero hay palabras, es Bereshit, Barim, Elohim es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Es la palabra que nosotros decimos Dios. Es santo porque es forma plural. O sea, la forma Él, y a veces encontramos eso para Dios también. Pero Elohim es la palabra Dios o Él, pero en su forma plural. ¿Qué piensa? O sea, que la idea de eso, el uso de la palabra, es que está mostrando la majestad de Dios, pero también refleja la idea que Dios es uno solo,
pero hay tres personalidades dentro de eso. O sea, hay el Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Y entonces, eso es lo que vemos. Es interesante aquí porque la palabra Elohim está, como decía, ¿no? Está en forma plural, pero el verbo bara es singular. Entonces, Dios creó, así es, ¿no? Pero es que estoy siendo algo claro con todo eso. Hay tantos detalles que podemos profundizar en el texto de la Biblia. Y eso es uno de ellos, ¿no? Que la pluralidad de Dios, ¿no? Que demuestra algo que vemos, que realmente hasta el Nuevo Testamento no vamos a estar seguros de todo eso, pero hay tres personalidades dentro de Dios. No son tres dioses, es uno solo Dios, ¿no? Pero con personalidades. Es difícil de comprender. Hay muchas cosas, como hemos hablado, ¿no? Que son difíciles de comprender y entender. Y si tiene el de pensar un poco más en eso, sí me gustaba el versículo en Deuteronomio 29:9, que dice que las cosas secretas son de Dios reveladas, Dios ha dado a nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas que Dios nos ha revelado que podemos saber. Hay otras cosas que son de entender y tenemos que aceptar eso, ¿no? Que nuestra mente no es capaz de comprender cómo es Dios, cuándo es Dios. O sea, no hay necesidad de entender todo eso. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma arameo, partes de Daniel y Esdras, y algunas frases en Génesis o en Jeremías también fueron escritas en este idioma. Pero una cosa más, o sea, hablando del idioma, la traducción en griego se llama la Septuaginta y se ve, o sea, muchas veces se utilizan los números, o sea, X, que es 70. Supuestamente hay 70 hombres que hicieron esa traducción, pero cuando leemos textos en el Nuevo Testamento, citado del Antiguo Testamento, a veces los hermanos en el primer siglo, o sea, la Biblia que ellos más conocieron era el texto en griego. Entonces, muchas veces ellos citan la traducción en griego al Antiguo Testamento y no el texto en hebreo. Entonces, hay veces hay variaciones en detalles entre cosas. Vamos a ver uno un poco más adelante. Bueno, espero que a todos, ¿no? Vamos a la estructura del libro de Génesis. Claro, comienza con y de la creación, la introducción, la sección introductoria, 10 secciones marcadas por otro en hebreo, Toledo. Está traducido, estas son las generaciones. Las traducciones modernas dicen esta es la historia. Esta frase comienza 10 diferentes secciones que yo tengo enumerado aquí. 4 cielos y la tierra, Génesis 5:1, o sea, otra vez, esas son las generaciones, o esta es la historia, y hay la historia
de la línea de Adán. En Génesis 6:9, y empieza la historia de Noé. Es uno de Sem, Cam y Jafet, que somos hijos de Noé. En 11:10, esa expresión, Caleb Toledot, habla en Génesis 11:27 de Génesis 25:12 de Abraham, Ismael. En Génesis 25:19 el hijo de Abraham, Isaac. Y en Génesis 36:1 tenemos las naciones de Esaú, y 37:2 Jacob. Ahí es como sexo. Entonces, es estructura que el libro de Génesis autor, o sea, este énfasis a la genealogía es o sea, muy del pensamiento hebreo, y mostrando enfoque en la importancia de las descendencias. Vemos esto a través del libro. Recién en Quito hemos estado estudiando el libro de Nehemías, y hay otra vez reflejado mucho esa importancia, porque gente no podía probar, mostrando la genealogía aceptable de su familia, no eran aceptados inmediatamente como hijos de la comunidad, hasta que el sacerdote podía hacerlo para asegurar, consultando a Dios, que ellos eran miembros de la comunidad. Pero el énfasis en la importancia de la genealogía se través del libro. Que yo creo realmente es una cosa, o sea, ver acá la historia de la Biblia en propias palabras. Algo más iba la semana pasada, ¿no? ¿Qué es la historia de la Biblia? O en este caso, ¿qué es la historia del libro de Génesis? Después de estudiar y todo, es bueno poner en pocas palabras tu idea de lo que se está comunicando en este libro. Y si yo tengo escrito lo que yo puse, ¿no? Esto es mi historia del libro de Génesis. Dios crea el universo y pone al hombre en él para tener una relación continua con él. El hombre rechaza el gobierno de Dios y por tanto está separado de todo lo que Dios quiere para él. Dios pone en acción un plan para rescatar al hombre, comenzando con selección y formación de un pueblo dedicado a él a través de Abraham y sus descendientes, Isaac, Jacob y José. Entonces, en pocas palabras, para mí del tema de todo el libro de bueno, vamos a hablar un poco más prácticamente el libro mismo de Génesis. Vamos a ver, tengo que cambiar. Vamos a unos conceptos claves que vemos. O sea, Génesis es como la puerta de entrada a la Biblia, ¿no es cierto? En clave para entender todas las escrituras. Si no entiendes lo que está pasando en Génesis, es difícil entender la historia de toda la Biblia. Y claro, el libro de Génesis comienza con la creación. La creación es clave, no solo aquí en el libro de Génesis, sino es el punto de referencia para muchas verdades bíblicas por cerca de Dios. Vemos, hay varias escrituras, Jeremías 10:12, 2:17, Isaías 40:26 y Romanos 1:20. Se ve
a través de la Biblia mención del poder de Dios basado en la creación. El tema es la sabiduría de Dios. También en Jeremías 10:12, en Proverbios 3:19, en Salmo 136, versículo 5, vemos la sabiduría de Dios y está conectado con la creación. Entonces la creación nos ayuda a entender el poder de Dios, la sabiduría de Dios, su soberanía, su justicia, su gracia, su providencia. O sea, mucha Biblia nos dice acerca de quién es Dios, estado en la creación. Entonces, es bueno entender y saber qué es lo que está pasando en la creación. Aparte, la Biblia no es un libro de ciencia. Dioses, no, pero el libro de Génesis no es explicar científicamente lo que pasó. Entonces, entender que vemos en los primeros capítulos de Génesis, el Génesis explica científicamente que eso es explicar en un contexto en la cual estuvieron en ese momento. Esto es de Dios, su poder, su sabiduría, su soberanía, su justicia, su gracia, todo eso está ahí. Y lo que vemos siendo recién algo de Douglas Jacoby sobre eso, que hablando de eso, ¿no? De que lo que vemos en la primera parte de Génesis está relacionado con los pensamientos comunes en este momento, o sea, pensamientos paganos acerca de Dios, acerca de los dioses, acerca de la creación del mundo. Y aquí está mostrando de Dios en combate realmente, en forma de pensar del mundo en este momento. Entonces, de la formación, la forma de hablar, hasta cómo lo está escrito, está con ese enfoque. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Que escrito para combatir pensamientos paganos de hoy en día. Y fue en aquel entonces, claro, explicación, pero cuando nosotros entendemos más del trasfondo de la historia, de lo que pasaba en estos tiempos, así ver más cómo utilizar los conceptos de Jesús para inventar cosas en nuestro mundo hoy. Claro, Dios es el personaje más importante en Génesis. Y pensó, él es el hombre de fe, ¿no? O José, y vemos personas importantes a través del libro de Génesis, pero el autor no es en estas personas en sí, es el Dios que está atrás de ellos, es su relación con Dios, su conexión con Dios. Eso es lo que vemos en el libro de Génesis. También hablamos y lección acerca del hombre. Se come el hombre. Aprender el significado de la vida. Génesis 1, 26, 27, en Salmo 8, 33. Vemos cuán importante el hombre es. Fue creado en la imagen de Dios. Entonces, es un tema que lo vamos a seguir viendo a través de la Biblia. El mundo no tiene el mismo concepto
concepto de la santidad de vida. Por ejemplo, el sacrificio de la vida humana en Génesis 9:6 es conectado con una, ¿no? O sea, la vida es importante para Dios. El lado de la vida del hombre es importante. En el mundo en el cual vivimos, las personas tratan a seres humanos como que si son basura, ¿no? Como es para, o sea, matar a una persona es como matar a un insecto, no tiene nada de significado. Entonces, pero eso no es lo que vemos en las libros de Génesis, no es lo que aprendemos de la creación. La otra es que el hombre fue creado muy bueno, Génesis 1:31, o fue creado recto, Eclesiastés 6:7-9. Hay tantas cosas, ¿no? O sea, estoy pensando realmente en una de las cosas que es muy fuerte en el mundo en el cual vivimos, y eso es el suicidio de jóvenes. O sea, que piensan que sus vidas no valen para nada, deprimidos y quieren matarse, quieren sacarse la vida. Claro, es muy triste, ¿no? Porque no entienden estas cosas básicas, o sea, que Dios los creó, bueno, claro, todos sus problemas y dificultades, pero que entender en el principio que otros nuestras vidas son sagradas a Dios, que para Dios somos importantes, que Él colocó su atención en nosotros, fuimos creados en su imagen. Entonces es tan importante aprender esas cosas aquí del libro de Génesis, de la misma creación. Vemos cosas también, o sea, vemos la caída del hombre, su pecado, su culpa. Vemos los pasos del hombre buscando conectar con Dios, o sea, rendir culto a Dios, ofrecer sacrificios a Dios. Veían enseñanzas básicas sobre el matrimonio, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos hizo y nos creó el hombre y la mujer para estar juntos? ¿Cómo debe ser la familia? Y vemos en libros tantas lecciones importantísimas acerca de la familia y cómo debemos criar a sus hijos. Y fuerte aún es cómo debemos criar nuestras familias. Pero hay tantos conceptos tan importantes aquí en el comienzo de la Biblia, en la misma creación. También vemos cosas acerca del mundo. Es centrado en Dios. El mundo existe por sí solo, pero el mundo existe porque fue creado Dios. O sea, la existencia del mundo está conectado con Dios. El mundo físico, el bueno, fue creado de esa manera. Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Dios miró que todo lo que él hizo, bueno, claro, cuando el hombre cae, cuando entra pecado al mundo, cuando hay esa rebelión contra la voluntad de Dios, eso afecta no solamente a Adán, pero nos enseña que afecta a toda la creación. Y la creación todavía está buscando, ¿no? Ese día que cuando vamos a estar todos conectados a Dios y viviendo bajo la autoridad de Dios, ¿no? Por el tema del reino de Dios, antes de la Biblia, también es tan importante, ¿no? Que Dios creó para estar bajo su reinado. Dios creó a nosotros para estar bajo su reinado. Nosotros rebelamos y rebelión causó nosotros como hombres, pero también en el mundo que Dios había creado. Entonces es lo que vemos ahí en el comienzo, en la creación.
Otro clave que se ve ahí en Génesis es de la milla. A veces en traducciones modernas está como descendencia. En Génesis capítulo 3, verso 15, está hablando con Adán y después de su pecado. Y en versículo 15, él dice, hay enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la hija. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y ahí tenemos la profecía, no el plan de Dios, o lo que el Dios pensaba hacer, que mandar su hijo al mundo. Y en la cruz vemos, ¿no?, que eso es que pasa, o sea, él, no sé, Satanás, en un sentido, pero él la cabeza de en la cruz y su resurrección. Entonces, ahí en Génesis 3:15 tenemos la primera profecía de lo que va a pasar, de lo que Dios va a hacer muchos años después con su hijo. Tenemos solamente este tema muy importante, y yo hay algunos ejemplos, podremos dar muchos más, pero si entonces a el libro de Génesis y a veces el resto del libro el resto de la Biblia, tenemos esa idea de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por ejemplo, en Hechos 22 a 24 dice, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes amarían por vengo de Dios, y aquí estoy. No he ido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Entender ustedes mi mensaje. Porque escuchar mi palabra, él es el diablo. Ustedes pertenecen y deben de hacer lo que él quiere. Él ha sido un asesino desde el principio. Claro, desde el libro de Génesis. Ahí, en el comienzo, ahí lo vemos. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando mentiras, habla con lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces, vemos, ¿no?, Jesús menciona, hay dos campos, los hijos de Dios, los hijos de Satanás, los que tratan de vivir sus vidas bajo el gobierno, bajo el reinado de Dios, y los rechazan, rebelan contra eso. También lo mismo en de Juan 3:8-10. Aquí, pero el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Otra vez, referencia al comienzo, ¿no? Para esto ha venido el Hijo de Dios, para hacer lo hecho por el diablo. Ningún hijo de Dios practica pecado porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. Y puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no a su hermano no es de Dios. Aquí vemos, ¿no?, de eso, la idea de la semilla, de los dos semillas, de las dos líneas, y especialmente lo vamos a ver a través del libro de Génesis,
esos dos siempre están en pugna, siempre están peleando el uno contra el otro. Y en el comienzo, los primeros dos hijos, los primeros dos descendientes de Adán y Eva, vemos esos dos grupos. Sí, que no está bien delante de Dios. Dios reprende y Dios le ofrece la posibilidad de cambiar, ¿no? Pero él no lo acepta. Y es mal, ¿no? Él mata a su hermano. Del otro forma, él representa el bien, él representa los hijos de Dios, los que se someten, que tienen ganas de seguir a Dios. Por ejemplo, eso en 11:4. Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que ofreció Caín, y por Dios lo declaró justo y aceptó sus ofrendas. Así que aunque él está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Claro, hay levantado como ejemplo, ¿no? De Dios. Y Caín, el ejemplo del hijo de Satanás. Vemos mismo en 1 de Juan 13. No es como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué mató? Porque los hechos de Caín eran malos y de su hermano buenos. Caín representa aquí la maldad, o sea, que siguen Satanás, lo que rebelan contra la voluntad de Dios. Él representa las dos líneas, y las dos líneas las vemos a través de toda la Biblia. Y quiero aquí el libro de este curso. Esa parte para mí, la primera parte de Génesis fue interesante. Y por ejemplo, en la página 43, el dijo, y Lamec, el último desde Adán hasta Caín, nos muestra las profundidades a las que caen los hijos de Satanás. Enoch, el séptimo desde Adán hasta Set, señala hacia las alturas que alcanzan sus hijos en propósito final de Dios. Bien importante, ¿no? Que vemos que las genealogías tienen ángeles. Y ven la estructura otra vez, o sea, de Adán en el linaje de Caín es si tú lo que dice él era un hombre súper orgulloso, o sea, no consideraba para nada la importancia de la vida del ser humano. Vemos ahí la maldad personificada. El séptimo de Dan en el linaje, no, que es el brazo de su muerto Abel en el linaje de los hijos de Dios. Vemos, o sea, son 7 generaciones en los dos. Entonces, que la Biblia descendientes puede llegar hijo y significar, o sea, es una palabra general. Entonces, muchas veces en las genealogías puede haber saltado generaciones, ¿no? Para mantener esos números así claves, ¿no? Como 7 y 7 generaciones, para dar noción, para ayudarnos a entender algo que es importante. En la página 43, el autor dice, aunque secciones genealógicas de las escrituras son generalmente pasadas por alto. Y claro, si una pregunta
en si tú leíste el libro de Génesis, leí todos los nombres en la genealogía, usabas esos párrafos, ¿no? Para buscar más la parte, la historia, ¿no? Yo confieso, o sea, hay partes, hay cosas en las cuales sí he estudiado y he mirado más profundamente estas listas de nombres, porque hay algo ahí. Dios está enseñándonos algo en esas listas. No es tan fácil de estar exactamente qué es, pero seres humanos. Pero acciones muestran mucho de la gracia de Dios, otro citando al autor en la página 43. Muestra mucho de la gracia de Dios en su manera de tratar a los que son suyos. Se ve Dios sí cuida y protege a la gente que son suyos, la gente que son sus hijos. Eso quiere decir, al mismo que la gente, o sea, el hijo de Caín, que para vida es siempre horrible y complicado, no vemos. Lo vemos en genealogías, en las descendencias, es que muchas veces la gente de Satanás, la gente pagana, la gente del mundo, más prosperaban, la gente que más avanzaban, donde vemos avances en muchas áreas, es la gente que tratan de construir el torre de Babel, ¿no? Gente que quieren hacer las cosas a su manera. O sea, lo que dice que este mundo, la gente que no vive bajo los preceptos bíblicos, no va a avanzar y no va a tener éxito. Nunca dice eso. El contrario está mostrado en la Biblia, que muchas veces la gente que se enfoca en el mundo, la gente que vive bajo los preceptos del mundo, sí avanzan, sí tienen éxito. Bendecidos por Dios, y no es que tienen Dios vidas, no tienen con Dios. Tenemos bien, o sea, esas doctrinas de prosperidad no están, nunca lo va a ver en la Biblia, ¿no? A veces sí Dios bendice, con específicamente la promesa, el pacto que él hace con Abraham es que te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia innumerable, te voy a bendecir, te voy a dar fama, o sea, todo vimos la semana pasada, ¿no? El autor del libro en 21 dijo: ninguno de estos pueblos y sus dirigentes tenían en mente hacer servicio alguno a Dios o su pueblo, pero en realidad todos los imperios y todas las naciones de los hombres y todos sus esfuerzos en los inventos y en el arte son utilizados por el pueblo de Dios para gloria y para el pueblo. Así es como Caín y sus simiente son en verdad siervos de los hijos de Dios. Es importante, es bien importante. Lo vemos aquí en el libro de Génesis, que los hijos de Dios, por ejemplo, uno clave es la de Jacob. ¿No? Es mandado a Egipto para parar Salón de la familia de Jacob, ¿no? Por el sufrimiento, ¿no? Del hambre que había en ese tiempo. Dios dio a Josué, mándole a Egipto para preparar a recibir a la familia de Egipto. Todos los servicios de los ganos egipcios es ahí para servir
a la familia de Dios. Y también en el Nuevo Testamento. O sea, bueno, amigos, bajo Alexander, y los romanos crean una civilización y con sistemas de comunicación, con el idioma común. Hay muchas cosas que entonces están puestos al servicio del reino de Dios para el Evangelio a esparzarse por todo el mundo, conocido por los mismos avances que el mundo había hecho, ¿no? Entonces vemos vez tras vez que Dios utiliza las claves del mundo, de hijos de Satanás. Ellos están puestos al servicio de su reinado. Eso también lo vemos a través de la Biblia. Entonces, esos puntos me gustaron mucho del libro. Uno con dos claves más. Y después de que yo termino, vamos a un pequeño receso. Y después de este receso, podemos ver preguntas que usted, porque seguro que hay preguntas no hay en la clase de en todo lo que se podría enseñar acerca de Génesis. Mirar brevemente a los otros conceptos claves. Primero, el enemigo de Dios en el texto de Génesis está representado como serpiente. No un serpiente que nosotros ahora conocemos. Lo que no conocemos es que pasó después. Lo que el serpiente fue Dios, y tuvo que andar, o sea, antes tenían patas, o sea, tenían piernas, o sea, andaba caminando, y después tiene que deslizarse sobre su estómago. Entonces, vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 9, así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Esos ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces, de Génesis hasta el final de la Biblia en Apocalipsis, o sea, idea de que representaba, ¿no?, a Satanás, ¿no? Y aquí en Génesis lo representa, es utilizado por él. También es interesante lo que el doctor decía acerca de eso. También tenemos la idea de pacto. No voy a hablar mucho de eso porque eso solamente fue la clase de Mateo la semana anterior, ¿no? La idea del pacto o el testamento. Dios hizo primero con Adán, después con Noé, después con Abraham. O sea, hicieron pactos con ellos. Después con Moisés y el pueblo de Israel. O sea, y de el nuevo pacto que hace con nosotros a través de esto. Entonces, eso, o sea, la idea del pacto, del testamento, lo vemos a través de toda la historia de la Biblia. Expresión que quizás para nosotros no es tan común, es de la bendición, que lo bastante en Génesis, ¿no? Que simplemente cuando el hombre, no me escapa la palabra, o sea, el padre de la familia está de morir, hay escenas donde él bendice a los hijos y proyecta sobre ellos una visión que es como profecía de lo que iba a pasar. Pero también en varios sitios de Génesis esa idea de la bendición que él dice, Dios bendice a
a personas, o por ejemplo, Abraham, con y Melquisedec, que según lo que la Biblia dice es un sacerdote del Dios Altísimo. Él dice Abraham. Entonces, vemos la idea a través también de la Génesis, ¿no? La idea de la bendición. Y es una que quizás debes estudiar más a fondo, ¿no? Y realmente, yo sé que hay familias aquí en Ecuador que todavía, o sea, los chicos antes de salir, los padres les ponen sobre su cabeza y les da una bendición. Es algo también, o sea, bastante bíblico. Y bueno, el crecimiento, pero antes de ir al crecimiento, quería mencionar el texto que estamos usando, el principal. Está sacado de una escuela que se en los Estados Unidos que se llama FLET. Algunos de ustedes han tomado clases de FLET, o son personas que han estudiado ahí. Que lo que saber de este libro y el programa de FLET, su doctrina es basado en Cristo, en el pecado original. Y bueno, yo vi en este capítulo sobre Génesis, para mí, errores, quiero mencionarlos. Para llamarles la atención, para que puedan entender que estamos usando un libro que no fue escrito por nuestra comunidad y que tiene, desafortunadamente, tiene errores de doctrina. Entonces, saber eso, estar atento a eso y no caer, ¿no?, en la trampa de pensar, bueno, todo lo que escribe es un hombre sabio, entonces todo lo que escribe es cierto. O sea, si leemos libros que no están, tenemos que, aún escrito por gente en nuestra comunidad, tenemos que siempre compararlo con la Biblia y no aceptar sí que es cierto. Entonces, la página 43, él dijo, esta doctrina del pecado original significa simplemente que todos los hombres que nacen en el mundo son razón natural, sin la intervención de la gracia de Dios, pecadores y muertos en pecado. Suena muy parecido a lo que nosotros creemos. O sea, el pecado original es que nacemos con pecado, nacemos incapaces de hacer de Dios. Dios quien decide quién va a buscarle a Él y quién no va a buscarle a Él. O sea, cambiamos una expresión, está bien. O sea, esta doctrina del pecado original significa simplemente que todos los hombres que nacen en el mundo llegan a ser por la natural, sin la intervención de la gracia de Dios, pecadores y muertos en el pecado. O sea, yo no creo que nacemos condenados en el pecado. Y aprendemos a pecar. Es convicción basada en lo que yo sé de la Biblia, ¿no? En la página 54. Es Efesios 2, 8, 9. Nos da la única respuesta posible a esta pregunta. Nuestra fe es un don de Dios. Ponte a alguien que va a nacer en él. O sea, que es muy confuso lo que él dice. O sea, la fe, Dios da la fe después de que nosotros nacemos de nuevo.
Eso dice que no tenemos que nacer de nuevo para tener fe. Yo leo en la Biblia. Yo creo que está leyendo mal la escritura de Efesios 2, 8 y 9. Porque lo que el pasaje dice no es fe, es el 2. Lo que pasa y dice es que la salvación a través de la fe. La salvación que nos da. Nosotros tenemos que tener fe. Nosotros, y es lo que Dios nos da. Eso es el don de Dios. Y no, como ahí dice, no lo es un de Dios, la salvación. Tenemos que tener fe. Y claro, tenemos que tener fe antes de nacer de nuevo. Si yo algo de lo que nacer de nuevo implica y lo que la Biblia dice acerca de cómo debemos nacer de nuevo. Voy a mencionar eso. Con Noé y cómo trata la situación de Abraham. Él pone en el texto su doctrina calvinista. Entonces, yo creo que ser atentos a este tipo de cosas cuando estamos leyendo libros escritos por hombres. Entonces, quiero terminar la clase hoy hablando un poco del tema de crecimiento, que es más animante de este libro. Claro, Abraham es como el Nuevo Testamento, es el padre de la fe, ¿no? Es ejemplo de fe. Y todo miramos las cosas increíbles que él hizo. Él dejó su familia y vivió una vida, el resto de su vida en casa. En una de las ciudades más progresivos, más avanzados en su época, pero él deja eso y él ve el resto de su vida en carpas a otro lado. Él tiene el único terreno que él compra es su hogar para enterrar a su esposa. Y nunca en vida tiene muchas presidencias. Llegó a ser muy rico, pero él sí estaba bajando de un lado a otro. O sea, nunca era su tierra, ¿no? Aunque Dios prometió que los descendientes sí serían dueños de esa tierra. Eso vendría años después. Entonces, vemos que Abraham tenía la fe para salir de un lugar de origen y pasar el resto de su vida andando por el mundo. Así es, ¿no? En un sentido. Vemos que tiene la fe de aceptar que Dios le va a bendecir con un hijo, aun cuando él era mayor de edad. Vemos bien que él tiene la fe de sacrificar, dispuesto a sacrificar. Es hijo único cuando le pide eso. Entonces, vemos eso y pensamos, wow, era un hombre increíble, tenía tanta fe. Pero vemos la historia, vemos que no siempre era así, ¿no? Ven bien que él tenía fe en algunos momentos y en otros momentos no tenía tanto fe, ¿no? Cuando Dios le dijo, por ejemplo, que él debe quedarse en Canaán, tenía que dar su vida ahí, pero por ecuación, o sea, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Claro, quedarme aquí, pero en Egipto las cosas están mejor, entonces voy para Egipto. El primero era de no confiar en Dios. Si Dios dijo, quédate aquí en Canaán, pero él no confía en Dios y él va a Egipto. Y es ahí en Egipto
entra en otro pecado, él miente acerca de su esposa y causa un montón de problemas. Pero de él, tanto como que tiene compasión con nosotros, él dice a él a pesar de sus debilidades, ¿no? Entonces, si patrón su vida, dices él, el hombre de la fe creyendo y a veces él cae y él, no, pero Dios me dio un hijo, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, su esposa, no, ¿por qué no te acuestas con mi mucama, no? Y así producir de una herencia. Claro, eso de Abraham no era raro, era algo común, algo corriente, ¿no? Pero no era el plan de Dios y así eso era un pecado, ¿no? De acostarse a alguien que no era su esposa. Entonces, él hace y vemos todos los problemas que su pecado causa. O sea, él deja de ser el líder espiritual, deja a su mujer guiarle espiritualmente y eso causa un montón de problemas tanto para él como para su esposa, para la mujer con quien él se acostó y su hijo Ismael. Y hasta hoy vemos la enemistad que existe entre los descendientes de Ismael, que son la gente del Medio Oriente, y Dios quiere los descendientes, ¿no? de Abraham. Entonces vemos a él crecer, pero es un crecimiento siempre para arriba, ¿no? Él su fe y cae, y crece y cae, y crece. Eso es lo que vemos en la vida. Eso para desanimante, hermanos, porque es lo que yo veo en mi vida. Yo pienso de mí, ¿no? Que yo en mi vida, que hay tiempos en la que he tenido mucha fe y hablo mucho en Dios, y hay otros tiempos en los cuales no he tenido tanta confianza y he buscado hacer las cosas de mi manera, buscando me agrada en vez de buscar lo que agrada a Dios. Seguro es mismo con todos ustedes también, ¿no? O sea, otro que yo he predicado es el crecimiento en la vida de Jacob. Y que unos pasajes aquí. No siempre, yo prediqué todo un sermón acerca de eso, pero quiero en capítulo 27 de Génesis. En el comienzo no es para nada espiritual, o sea, es un engañoso, bueno, entonces no acerca de él. Pero trae un patrón aquí en 27, entonces 27, versículo 20. Pero dijo a su hijo, ¿cómo que lo encontraste tan pronto, mi hijo? Para engañar al padre, vestido con la ropa de su hermano, todo tratando de con el piel de los cabritos, ¿no? Cubriendo sus brazos y su nuca, para el papá no se dé cuenta. Y aquí él llega bien rápido como y que está, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que lo hiciste tan rápido? Pero mira lo que él dice. Señor, el Señor, tu Dios, me ayudó, Jacob. Aquí vemos, ¿no? Que Jacob tiene, no, tiene relación con Dios. No es mi Dios, no es nuestro Dios, es Dios, o sea, el Dios de su papá.
¿no? De crecer en una familia cristiana. Hemos visto con nuestros hijos, ¿no? Que ellos tienen que tener su propia relación con Dios. Ellos pueden vivir de nuestra fe, de nuevo con Dios. Llega a un punto en el cual ellos tienen que tener sus propias convicciones, tienen que también la formación de su amistad con Dios, y nuestro Dios tiene que llegar a ser su Dios, ¿no? Aquí eso lo vemos otra vez en capítulo 28, versículo 21. Génesis 1. Aquí, parecido a Jacob, él está corriendo de enojo de su hermano que quiere matarlo, está yendo a visitar a la familia de Abraham. En que Dios aparece a él, y aquí hace una promesa a él. Él dice: y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, será mi. O sea, él no considera a Dios su Dios, y él está haciendo como un trato con Dios. O sea, dice: si tú haces eso, entonces yo te voy a seguir, yo te voy a aceptar que tú seas mi Dios. Muy malos en su actitud, ¿no? Pero por lo menos él está conversando con Dios, buscando a Dios. No muy bien lo que él está buscando o tratando de hacer aquí, pero es avance sobre lo que vemos en el otro versículo. En la 31:5, versículo 5, de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre habla conmigo. O sea, ve que Dios le está bendiciendo, pero todavía en mente es el de su padre. No tiene esa relación con Dios que Dios quiere. Vemos en capítulo 33, versículo 20. 33, ¿dónde está? 33, versículo 20. Cayó un altar y lo llamó el Eje Israel. De Israel. Entonces él, no personalizando tanto esa idea de Dios. Y al final decida, para mí es interesante, en Génesis 7:31, casi su vida. Aquí vamos a entrar en un detalle interesante. Pero porque aquí en la Biblia dice 40:31, júrame, lo insistió su padre. José se juró y él se inclinó sobre la cabecera de la cama. Dice el texto en hebreo, pero a Hebreos capítulo versículo 21, mira lo que dice aquí. Por Jacob, cuando ya iba a morir, metió bendiciones a cada uno de los hijos de José y oró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. O sea, aquí Hebreos está citando esto en griego del Antón y no el texto en hebreo. Y hay pequeña diferencia, y el hecho es que muchos manuscritos del texto en hebreo no tenían los puntitos. A ver, voy a
voy a subir aquí para mostrarles. Esos puntitos dentro de las letras, arriba de las letras, estos son los vocales. O sea, está escrito solamente con consonantes. Entonces, los vocales se ponen abajo o arriba de las consonantes. Y la palabra y la bastón, las mismas tres letras. O sea, exactamente de las mismas tres letras. Y claro, el texto en hebreo antiguo no tiene los puntos vocales. Entonces, es una cuestión de interpretación si el autor quería decir o quería decir. Cuando la traducción fue hecha en griego, tomaron la idea de que él estaba hablando a Dios sobre su bastón. Y para mí, es el significado que tiene todo sentido, ¿no? Porque aquí estamos viendo un hombre que ha tratado a Dios, ha tratado con Dios, ha sido a él, y él tiene un encuentro donde él lucha con Dios. Y ahí cambia su nombre de Jacob a Israel. Y entonces, el cambio en Jacob. O sea, al final de su vida, hacer es adorar a Dios. Es agradecido con Dios, con lo que Dios ha hecho con él, con su familia. Entonces, es la progresión, el crecimiento en la relación con Dios que él tiene. Para mí es algo súper interesante, es algo súper animante que me anima, ¿no? También a seguir luchando, buscando tener esa relación con Dios que yo quiero tener y que Dios también quiere que yo tenga con él. Tenemos otros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el José. Cuánto vemos el cambio en José desde un niño orgullo, un niño de su papá, ¿no? Niño que delata a sus hermanos, él va y busca las maldades de sus hermanos y va corriendo a contárselo a su papá. O sea, sus sueños y como él los cuenta que, o sea, claro, los sueños eran de Dios, pero su actitud era orgulloso. Ese joven orgulloso, contigo, después tuvo que sufrir. El hombre al final del libro de Génesis que tiene tanta compasión con sus hermanos. Y si no puedo leer la historia de José sin llorar, ¿no? Porque yo siempre cuando veo ese reencuentro con sus hermanos y todos están llorando, y bueno, él está llorando y ellos no saben que, o sea, sí, me toca el corazón, ¿no? Y eso es cambio, ¿no? En ese chico orgulloso consentido a ese hombre de confianza en Dios. Que si yo pasé por muchas pruebas y dificultades y el odio y la maldad de mis propios hermanos, pero Dios es eso, Dios tenía sus, o sea, él ve a Dios trabajando en todo, aún en las cosas difíciles, aún en las cosas complicadas.
él ve a Dios trabajando. El otro quizás no es tan común, pero también es interesante y es el hombre Judá, ¿no? Que el cuarto hijo de Jacob, los rechazado como líder de la familia. Leví y Simeón también fueron rechazados por sus acciones, sus pecados. Y lo vemos en el principio en Génesis, tampoco hombre que inspira mucha confianza. Él es, por ejemplo, que sugiere que vendan a José en esclavitud, no de la familia. Y él pasa por unos años donde él deja la familia, vive con paganos, se casa con una pagana, le da hijos que son tan malcriados, tan ajenos de Dios, que Dios los mata, ¿no? Terminamos su nuera sexuales con él, entonces su descendencia, la descendencia de Jesucristo es basado en la relación que él tiene con ella, ¿no? Entonces, fe, pero a pesar de eso, Dios lo habilitó y cuando vemos a él en la historia con su padre Israel, es él quien habla con su padre, ofrece tomar cuidado de Benjamín para llevarlo a Egipto y promete a su padre que él va a cuidar, que él va. Entonces cuando pasa lo que pasa, es el que ofrece a José, o sea, entre su vida, no su hermano Benjamín, o sea, ha cambiado tanto, en vez de ser un hombre egoísta, él ya es un hombre que está dispuesto a ofrecer su vida para el bien de su papá y para el bien de su hermano. Entonces llegamos al fin de Génesis. En capítulo 49, acción que papá Jacob produce sobre él. Judá, ser alabado por tus manos. O sea, estoy en Génesis 49, versículo 8 y adelante. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Domarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi Judá es como un cachorro de león que ha nutrido de la presa. Se te has hecho con león, con leona, que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien hace la obediencia de los pueblos. O sea, aquí que el rey de Judá, que Jacob nombra como ahora el líder de la familia, el rey está él, que está prometido la venida del león de Judá. No, aquí sí que es como un cachorro de león, pero el verdadero león de Judá va a venir. Él va a ser, como dice aquí, el verdadero rey, que dice la obediencia de los pueblos. O sea, Cristo viene no a través de Judá. Entonces vemos como Dios trabaja a través del libro de Génesis en las vidas de las personas y vemos que ellos crecen y cambian
para ser utilizado por Dios. Dios tiene gracia y pecados, perdón de sus errores y cuida, porque tiene corazones que están luchando para estar sometidos a Él. Entonces, esto es la acción, ¿no?, del libro de Génesis. Es el ánimo de lo que Dios está haciendo a través de los años. No es importante lo que hiciste en el comienzo de tu vida cristiana. Es importante cómo es tu vida cristiana. Vamos a empezar bien. La cosa es vivir bajo el reinado de Dios hasta el final. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a tomar 5 minutos para ir al baño y después vamos a volver y traer algunas preguntas que quizás ustedes tienen sobre la clase. Muchas gracias.